and heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto, como siempre, a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, hoy he de hacer referencia, como algunas otras veces, a una necrológica, un fallecimiento reciente, pero naturalmente que quiero honrarlo en este programa como homenaje personal. Hace unos días falleció Martín Chirino, al que yo, naturalmente sin ninguna pretensión de originalidad, pero voy a referir como un herrero fabulador. En realidad, ya en el programa último hice mención a que daría noticia en el de hoy del fallecimiento de Martín Chirino, y le dije a Emilio Saldaña esa filosofía, las espirales, esa filosofía. Bueno, pues lo confirmo, herrero, fabulador, con alma de chamán, señor de las espirales, como dije, y de otras multiformas con que sometía al hierro en la fragua. Había nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1925, era un miembro del llamado El Paso, un grupo de vanguardias en la España artística de finales de los 50, que tuvo una vida no demasiado larga, unos 4 o 5 años, pero que naturalmente pasaron por El Paso Antonio Saura, Manolo Millares, Rafael Canogar, Luis Feito, Manuel Viola, en fin, tantos otros, y naturalmente Martín Chirino. Su ideal de belleza, el de Martín Chirino, era el David de Miguel Ángel, la excelsitud de la belleza. Yo creo que eso es algo que naturalmente podemos, una gran mayoría, estar de acuerdo, pero él lo veía naturalmente con su ojo privilegiado de artista del hierro. Persona independiente y con muy formado criterio, fue toda su vida un avezado y copioso lector, con muy expresa devoción, por cierto, por la obra de Joyce, y en particular por un título muy complicado, por el Phineas Wake. Amantísico pletórico de la música, además, decía de España algo que yo mismo puedo compartir en la proporción de vida. Dice: hemos hecho un canto a la libertad, pero es mentira. No es el momento idóneo, agregaba, para que la cultura tenga una gran trascendencia. Los populismos se imponen sobre la excelencia. Decir que cualquier cosa es una obra de arte es una tontería. Yo creo que tenía un sentido piadoso de las cosas, por decir solo una tontería. En fin, y ya próxima a la muerte, dijo: no quiero cumplir 100 años. Cuando me vaya, haré una especie de elipse en el espacio y veré el ojo de la diosa. Me parece determinar esta glosa haciendo mención de una cita de Hegel, que decía que ser independiente de la opinión pública es la primera condición formal para lograr algo grande. Yo creo que muy bien puede ser retrato a propósito para honrar la memoria de Martín Chirino, y sea así en su homenaje. Y bien, a ver, ya anuncié la semana pasada que algo diría sobre eso de los platós, sobre la situación escénica que sobre este programa Crisol de Cultura me venís haciendo en la calle
un número bastante creciente de personas, y digo en la calle, pero también por otros variados medios de comunicación, que a veces se diría que las opiniones, los comentarios, se expanden como pandemia contagiosa. En fin, a ver, vamos allá. Me habláis de platós que van y vienen, me decís que tengo ocupas que toman mi mesa de conversación algunas veces y que eso es profanar recintos sagrados, lugares prohibidos. Bueno, ya lo sé. Es vuestro sentido del humor, naturalmente, y un poco que queréis meteros conmigo. Vacilarme, vamos, que se diría a lo castizo. Pero mira por dónde, sin quererlo, pues que algo viene a cuento para aclarar algunas cosas. Esas tan obvias que precisamente por eso hay que aclararlas. En esta emisora de televisión yo no tengo plató ni mesa propia y menos exclusiva. Aquí todos compartimos todo. Bueno, o casi todo. Y el perfume de cada cual va dejando su rastro, o casi, con cada programa por el que pasa. Ahora bien, eso sí, vamos a decirlo, que tanta igualdad no da igual y puede acabar provocando una situación equívoca y confusa donde las haya. Vamos a ver, chicas y chicos, jóvenes, ya sabéis, de todas las edades. El hombre es su discurso, que es frase muy mía, o sea, ojo, cuidado, como diría mi hija, con los derechos de autor. El hombre es su discurso, pero no su plató. O sea, si hay discurso elaborado, esencial, puede o no haber plató o una u otra mesa de pastorear tertulias, pero habrá discurso. Pero claro, naturalmente, si hay plató y mesa de pastorear tertulias, pero no hay discurso, ¿para qué mesa? ¿Para qué plató? Si no hay discurso, todo sobra. Todo sobra porque falta lo esencial. Y el hombre, ya digo, es su discurso. Bueno, y la mujer, ya comprenderéis, aclaración acaso necesaria para la papilla social. En fin, que lo importante es que nos veamos, que podamos compartir conversación, como ahora mismo. Y mira, si además la mesa y el plató son cómodos y vistosos, mejor, mucho mejor. Pero nada más. Y por cierto, este pasado martes acudí como invitado al programa de esta casa, Salud y Vida, dirigido y presentado por Rosa Milleiro, y tengo que decir que pasé un rato estupendo. Fue una experiencia muy agradable. De verdad, Rosa, te lo digo a ti, un placer, felicidades por lo que haces, por cuanto vienes haciendo desde hace tantos años. Meritísimo programa el de Salud y Vida, y singular y meritísima presentadora Rosa Milleiro. Y bien, ya vamos a galope tendido, como tantas otras veces. Hablaremos hoy del quehacer poético de tres nombres femeninos, de tres mujeres notables: Concha Méndez, Concha Zardoya y Ernestina de Champoussin. En fin, su apellido de inspiración francesa que se atraganta un poco, ¿verdad? Todas ellas pertenecientes a la generación española conocida como la del 27. Y cuya elección, digo, la de estas tres mujeres, naturalmente no es casual, solo sea porque son las reconocidas, no solo ellas, pero también ellas, con el apelativo de las sin sombrero. Y ya empezamos por ahí a identificar, a sospechar sobre las posibles sombras que oscurecieron en algo su protagonismo literario a cuenta del sol luminoso que proyectaron los hombres tan significados de su misma generación, de la generación del 27, la de García Lorca, Alberti, Alexandre, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Emilio Prados, Alto Laguirre, en fin. No es precisamente todo esto un grano de anís. Vamos pues a ver en qué medida fueron estas mujeres preteridas en su tarea literaria, poética, o no tanto, o en fin, ya se verá. Y a tal fin de conversación nos acompaña hoy Guillermo Fernández Rivera, profesor de literatura ahora en situación jubilosa, escritor de muy jugosas peripecias literarias, muy sobre todo vinculadas como inspiración a esta propia ciudad de Ferrol, desde la que emitimos. Es, además, lo digo siempre, lo repetiré, poeta de mérito, y la verdad, siempre me cumple decirlo,
persona por la que siento muy especial afecto y simpatía. Bienvenido, Guillermo, ya lo sabes, un placer recibirte. Muchas gracias, muy amable. Y bien, permitidme, todos los espectadores y vosotros mismos, permitidme, haré la presentación imprescindible de las Sin Sombrero y ya entramos en conversación. Por cierto, en fin, bienvenido, Emilio, buenas noches. Buenas noches. No me olvidaba de ti, ya sabes que no. Pero por situar a los espectadores, ¿verdad? Bien, Concha Méndez, Maruja Mayo, Rosa Chacel, María Teresa León, Josefina de la Torre, Margarita Manso, Ernestina de Champoucín, fueron unas chicas con talento, ya poetas, ya pintoras, que tuvieron una muy especial influencia en las vanguardias artísticas de la llamada generación del 27, en España, naturalmente. Tanto que si la generación del 27 es bien conocida como la edad de plata de la literatura española, pues a este grupo femenino muy bien se le puede considerar, muchos lo consideran, y desde luego yo también, como la edad de oro de la literatura femenina en España. Hombres y mujeres se entremezclaban por entonces en las redacciones de la revista Occidente, de la Gaceta Literaria, bueno, y ya solo mujeres, naturalmente, en el grupo de la residencia de señoritas, la sección femenina de la residencia de estudiantes, y así también en la Asociación Universitaria Femenina. Y es entre este grupo de mujeres que va a surgir el nombre apelativo de Las Sin Sombrero, a través de una anécdota protagonizada precisamente por una gallega, por Maruja Mayo, pintora extraordinaria, que ella misma se encargó de contar. Y dijo más o menos así, que paseando un día por la Puerta del Sol, de Madrid, claro, algunas de estas mujeres, junto con la propia Maruja Mayo, García Lorca y Salvador Dalí, de pronto decidieron hacerlo, ellas, con la cabeza descubierta, porque parecía que el sombrero, explicaba Maruja Mayo, estaba congestionando las ideas, esa es su literalidad, provocándose de inmediato, no sé si hay que decirlo, pero lo digo con ese gesto, asombro y escándalo entre los transeúntes que llegaron hasta el insulto más desconsiderado, porque naturalmente era una provocación extraordinaria, lo de quitar el sombrero. Acababan de nacer, pues, las Sin Sombrero, ese grupo femenino artístico y singular que caracterizó la fecunda generación del 27 en España. Y, en fin, que ya es momento bien propicio para que continúe Guillermo con esta historia. Así que, adelante, Guillermo, como quieras, por donde quieras. Con mucho gusto. Yo también emitieron en la 2 hace poco el programa de Las Sin Sombrero. Yo conocí aparte, me gustó mucho el documental que ofrecieron. Pero yo llegué a estas tres poetas a través de un estudio de Christine Belver de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Es curioso que muchos estudios sobre estas mujeres y las mujeres llamadas sin sombrero procedan de las universidades norteamericanas y Christine Belver tiene un trabajo que se llama Tres poetas desterradas y curiosamente nombra a Concha Zardoya, a Concha Méndez y a Ernestina Champoucín. Y yo empiezo... Bueno, perdón, Concha Zardoya de Sin Sombrero no era, me parece. No, porque era posterior. Era posterior. No. Era Hablo de tres... Desterradas sí. Tres mujeres desterradas. Sí. Es más, la única realmente de las tres que podríamos decir que se le puede aplicar el adjetivo de sin sombrero y además vanguardista y además rompedora con su época es a Concha Méndez. En efecto. Porque Champoucín es verdad que se destierra con su marido José Domenchina, el secretario de Azaña, que conoce a Juan Ramón y a Zenobia Camprubí y cuando el asedio de Madrid toma parte por los niños huérfanos en unas labores que también Juan Ramón nos sorprende. Juan Ramón la alaba mucho en sus poemas incipientes, pero cuando se exilia en México y ya muere el marido, ella se refugia en una poesía espiritual, religiosa. Las tres se caracterizan en realidad
por no tener al destierro o al exilio como un tema poético, sino las tres defienden la condición femenina de mujer, la búsqueda de una identidad propia y de una voz propia, y como decías tú, ante un gigante o un movimiento gigantesco como la generación del 27, tener voz propia era dificilísimo, y el tema de la maternidad o su ausencia, o sea, el no tener hijos o tenerlos y alguna muerte por el medio, son temas que las ocupan realmente en su poesía. En realidad empiezan con, digamos, a rebufo de la generación del 27, con los octosílabos, con cómo sonaba Lorca, cómo sonaba Rafael Alberti. No se pueden escapar a eso para después ir derivando a una voz propia más adelante. Pero las tres, es curioso que acaban en el destierro, Zardoya en Norteamérica, en la Universidad de Illinois. La primera que va a traducir, todas son traductoras y cultas, la primera que va a traducir a Walt Whitman al castellano es Zardoya, pero Champurcín va a traducir a Edgar Allan Poe, va a traducir a Emily Dickinson y va a traducir a Naïs Nin. Bueno, es decir, es muy explicable sí, lo de Champurcín, porque tenía una formación, en realidad era trilingüe, sí, desde sí, niña. Totalmente. Desde niña, ¿no? Totalmente. Y sobre Champurcín me encontré, estudiando un poquito su vida y sus cosas, y la bibliografía me encuentro con que hay un libro editado en Ferrol en el 2005 por la Sociedad de Cultura Valle Inclán. Y el libro está firmado por Joy Landeira, Vida y Literatura de Ernestina Champurcín, y está editado en 2005, y quedan algunos ejemplares en la central librera, porque son libros escasísimos, que no los hay, o tuvieron una difusión universitaria. Lo dice Guillermo, naturalmente, como posibilidad de que podáis comprarlo ahora que estamos sin comisión por medio, porque eso debe quedar claro. No, pero me resultó sorprendente, ¿no?, que desde la universidad en este caso de Wyoming, donde está Joy Landeira, se haga ese estudio. Dije, ¿quién es? Yo creo que esta mujer tiene ascendentes ferrolanos, o recuerdo un profesor que se llamaba Ricardo Landeira, cuyos hijos habían estudiado en el extranjero, también literatura y cosas. Bueno, y me parece que es así. Bueno, quiero decir que fueron poetas que consiguieron una voz propia, que suenan bien. A mí me gustó y he recogido 2 poemas de cada una, simplemente para que el público lo pueda ver. En este dice, es de Champurcín, dice: todos van, todos saben, solo yo no sé nada. Solo yo me he quedado abstraída y lejana, soñando realidades, recogiendo distancias. Cada pájaro sabe qué sombra da su rama, cada huella conoce el pie que la señala. No hay senderos sin pasos ni jazmines sin tapia, solo yo me he quedado en la brisa enredada. Solo yo me he perdido en un vuelo sin alas por poblar soledades que en el cielo lloraban. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan por mecer un lucero a quien nadie besaba. Bueno, vemos que les suena, que tienen sensibilidad, que ellos han trabajado esa voz, etc. Pero decía que Concha Méndez es quizá la más vanguardista, la más atrevida. Con 19 años se va. Todas son, digamos, de clase media alta, con posibilidades, estudios y demás. Se va a Buenos Aires, ella sola. En Buenos Aires hace amistad con Alfonsina Storni y con Consuelo Vergés, y escribe canciones de mar y tierra al estilo de Alberti. Claro. Al estilo de Alberti. Claro. Bueno, pero de regreso, y en la granja de Lenar, donde tenían la tertulia, la generación del 27, Federico García Lorca le presenta a Manuel Altol Aguirre, con el que se casará, con el que se va a casar. Y a partir de ahí, para mi sorpresa, veo que, bueno, los testigos de su boda fueron Lorca, Juan Ramón Jiménez, Cernuda y Guillén, testigos de la boda, y ella empieza con el marido a editar revistas. Y entre esas revistas está Poesía, que todavía después la cogió el Ministerio de Cultura como título, 1616,
una revista que tú recordarás de tu librería no? Jauja, ¿Cómo no? pero Caballo Verde para la La poesía... recuerdo de mi biblioteca Sí, personal. y Caballo Verde para la poesía que La había tengo. dirigido Pablo Neruda. Claro, pero que la también lo tengo, ¿eh? Pero que la editaban ellos, la editaba Concha Méndez y Manuel Alto Aguirre. Cuando llega el momento de exiliarse, claro, Manuel Alto Aguirre la deja por una cubana y ella se queda sola en México, pero se queda con su trabajo de editora, con su buzo de editora, con su entereza, etcétera. Después Alto Aguirre moriría en un accidente de coche, etcétera. Pero es quizá la más vanguardista, la más atrevida y con unos poemas realmente conmovedores, sobre todo cuando a la muerte de su hijo, ¿no? La muerte, por eso era uno de los temas que es recurrente, la maternidad, pero contada por ellos no es lo mismo que contada por nosotros. Hay algo de especial en que una mujer hable de la maternidad. Hay algo especial. Claro, sí, y la menor duda. Dice, se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma. Y fueron 9 lunas y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra? Mi corazón que es cuna que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Que habla de la muerte del niño, ¿no? Entonces dice que su corazón seguirá meciendo eso y tal, etc., ¿no? Está muy bien. Tuvo también momentos, digamos, donde se enfrentó a la sexualidad, en algunos versos, realmente que había que ser valiente para, en boca de una mujer, decirlos. Tú y yo en movimiento, luchando vida a vida, gozando cuerpo a cuerpo, ¿no? Dice en unos versos, hablando del amor físico, ¿no? Y de lo que sentía, ¿no? También digamos, su relación o sus flirteos con el suicidio en algún momento, en Vida o Río, quizá uno de los libros más importantes de ella, dice, por más que lo quise un día, no pude dejar el mundo y pasar a mejor vida. Pienso que fueron mis astros y la fuerza de mi sino los que me dieron la mano para seguir mi camino. También en la vida que vivió, etcétera, eso se recoge. Concha Méndez, una mujer extraordinaria en eso. Bueno, yo voy a decir algo después de Concha Sí. Méndez, de una manera Sí, complementaria, como una anécdota, Sí. como una curiosidad anecdótica, que seguramente conoceréis, pero en todo caso, para los espectadores creo que merece la pena. Pero le voy a decir a Emilio que nos diga algo, que, en fin, que no le dejamos todavía decir a Emilio. No. Adelante. Bueno, di lo que quieras, como quieras, por donde Claro. naturalmente, que tendrás cosas... Sí. Antes comentaba Guillermo, me comentaba a mí, que estas mujeres, claro, en cierto modo, explicablemente que quedaron a la sombra de tantos poetas en una generación como la de 27 hombres, no han sido subrayadas, no están en los planes de estudio, están como desaparecidas y se han quedado como material para especialistas y para eruditos y nada más, y que es una cosa que, aunque sea comprensible digamos, por la circunstancia histórica literaria, pues es muy injusta y es importante sacarlas Sí. de esa oscuridad, porque en realidad mujeres de la generación del 27 Hombre, así que todo el mundo conozca y que sean así como sacadas de primera fila, aparte de personalidades políticas con pasionaria, pues está María Zambrano en Teresa filosofía, León. Teresa León, pues La mujer con de esa Alberti. doble Sí. característica de novelista, estudiosa, en fin. Sí. Y Rosa Chacel. Rosa Chacel, y quizá Claro. ya nada Sí, más. sí, sí. La editorial que rescata realmente a toda esta generación de mujeres del 27 es Torremozas, la editorial Torremozas, que viene de la mano de Gloria Fuertes. Se funda antes, tiene el premio Gloria Fuertes de poesía. Y que hicieron una labor de rescate a partir de los años 50. ¿O Sí, no, a partir de los años 90. Es más, 90. la que dirige Torremozas todavía le hace una entrevista en el 97 a Ernestina Champurcín, que aún estaba en Madrid, que muere en el 99. Entonces aún la llama, tiene una entrevista con ella, está grabada en vídeo y va rescatando poemas y antologías.
O sea que son editoriales que se dedican a eso, porque si no tampoco habría algún poema suelto. Su memoria de México tiene que ser impresionante, porque date cuenta que traducían para el Fondo de Cultura Económica. Sí, sí. Que, eran mujeres cultas, que sabían lo que decían. Y seguro que hemos leído más de una traducción de ellas. Sí. Pero la pasábamos por alto, pero seguro que hemos leído... Bueno, en los traductores Emily Dickinson. muchas veces se repara poco. Claro, Sí, muchas sí, veces sí, no sí. mira uno los... Por cierto, no tiene nada que ver con el programa, pero ya que decimos traductores, Sí. voy a referir un nombre que todos conocemos, digo nosotros tres, y seguramente buena parte de los espectadores, pero considerando que emitimos desde Ferrol, a mí me cumple mucho recordar la memoria de una chica que se murió a una edad, en fin, demasiado temprana, Esther Benítez, una magnífica ferrolana, una magnífica traductora. Del italiano pasa por ser de lo mejorcito. De hecho, a Italo Calvino lo traduce ella, en fin, y también del francés, etcétera. En fin, cualquier día hablaremos de Esther Benítez, que merece también muchísimo la pena. Digo por el apunte de traductor. Volviendo de inmediato ya a lo de la curiosidad de Concha Méndez, bueno, en primer lugar, a mí, naturalmente, a todos nosotros, y a mí en particular, como director del programa, me cumple particularmente en fin, el tener oportunidad de divulgar de este modo la obra de estas mujeres del 27, naturalmente que sí. Por cierto, tengo que decir que por iniciativa personal de Guillermo Fernández, que siempre le pregunto de qué quieres hablar, como no me lo negará él, ¿no? No le propongo yo, siempre le pregunto a él de qué quiere hablar, que es como a mí me gustan las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta fue la propuesta. A mí me complace mucho. Estoy de acuerdo con lo que citabas hace un momento, de que Concha Méndez probablemente sea la más rompedora, la más seguramente. Bueno, cuando se casa con Manuel Altola Aguirre, esto es la anécdota que voy a contar, en fin, por si no se sabe, tampoco tiene mucha importancia, pero es curiosa como anécdota. Fue una boda de corte muy surrealista, es decir, pero bueno, hiper surrealista, no sé cómo decirlo ya, ¿no? Y uno de ellos, de los testigos, era Juan Ramón Jiménez, en efecto. Bueno, pues Juan Ramón Jiménez es conocido que lanzaba monedas al aire para los niños presentes, al tiempo, sí, o sea, esto era, al tiempo que les decía, digan conmigo, viva la poesía, viva el arte, o sea que ya uno puede más o menos reconocer... Es un precedente de la semana da poesía salvaje. Ahora lo que necesitas es aplicarte y tirar también en el patio de los colegios. Y Concha Méndez tendría ese espíritu de muchas de las mujeres que vienen a la poesía salvaje. Y Maruja Mayo, más surrealista que Maruja Mayo. No, es que pero Maruja Mayo iba a citarlo. más pintora, ¿no? Sí, es pintora, es pintora. Aunque tiene algunos poemas. La personalidad artística, no, la personalidad de esas apariciones sociales, por ejemplo, de las fotos que se hace, de cómo va vestida a los cócteles, de cómo aparece por las playas. Sí, es más, yo creo que Maruja Mayo era seguramente la expresión más acabada de todo esto. De hecho, es la que cuenta la anécdota de la sin sombrero, como refería al principio y demás, ¿no? Bueno, y esto sí que no tiene mayor importancia. Porque las otras, digamos, lo tenían un poco esto sí que no tiene combate. mayor importancia, pero lo voy a aclarar. Cuando dije de Ernestina Champursin, que era trilingüe, bueno, lo que quiero decir es que tuvo una infancia, una educación muy esmerada, con institutrices francesas e inglesas, en fin, y francés, inglés y, por supuesto, español, eran las tres lenguas a las que me refería, porque las hablaba con naturalidad. Bueno, y ahora, disculpadme, a ver, ¿quieres decir algo? Sí, es que hay un poema que yo no puedo no decir. Pero tiene que ser después. Pues lo hago después, vamos, con mucho gusto. Sí, tiene que ser después. Muy bien. Porque ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. Muy bien. No tienes por qué saberlo. Bien. Y hoy nuestro turno de recomendación de lectura lo va a cubrir con carácter exclusivo y cuasi excluyente Emilio, con un libro de un autor recientemente fallecido, hace unos años, pocos,
y por el que yo también tenía una predilección particular, una simpatía expresa, José Luis Alvite, un compostelano de mérito, periodista, escritor, en fin, y ahora ya sigue Emilio. Adelante. Ya hemos señalado muchas veces que nos gusta el periodismo literario, el periodismo de calidad, el periodismo de estilo, de los que son referentes, pues Umbral, o Raúl del Pozo, o Félix de Azúa, y entonces este es Carlos Luis Álvarez Cándido, o Cándido, del que hablamos el último día, la semana pasada, precisamente. En fin, hay muchos, ¿no? Y en esa línea se inscribe José Luis Alvite, que es efectivamente, como ya dijiste, de Compostela y que murió recientemente, pues tristemente joven, digamos, de un cáncer de pulmón, pues porque toda su vida reivindicó el fumar, y mira. Entonces, fue un periodista sobre todo de periódico, El Faro de Vigo y otros, pero que también... El Correo Gallego. El Correo, ¿verdad? Sí, yo creo que también, sí. Pero también tuvo una faceta de periodista radiofónico, porque participó mucho tiempo en el programa de Carlos Herrera, que se lo encontró y quedó fascinado por cómo escribía y se lo llevó. Y cuando cambió y se fue de una emisora a la otra, creo que fue la COPE o de la COPE, en un cambio que hubo por ahí, también se lo llevó y también le gustaba mucho y les gustó mucho a sus oyentes, y tiene esa doble faceta de escribir y además de leer con una voz que le iba mucho al personaje que se había inventado, un poco el personaje literario, el yo literario que decís los profesores. Una bohemia. Sí, que protagoniza estas historias del Savoy, que es el título del libro que traigo hoy. Ya el título es atractivísimo. Claro, lo que hace él es inventarse un sitio, y alrededor de ese sitio unos personajes, un ambiente sobre todo, y todo eso naturalmente es la invención de una literatura de corte periodístico, sobre todo porque el formato son fragmentos breves, son las columnas del periódico, pero que después pues se pueden juntar y dan lugar a estos libros, que en realidad son varios. Yo traigo el primero de la serie, Historias del Savoy, pero hay como, yo creo recordar que 5, todos en esta misma editorial, Ézaro, que son recopilaciones de artículos suyos, sobre todo de los periódicos, pero alguno también de la radio. Pero que giran... no con el mismo título, ¿no? No. No. Historias del Savoy es el primero, ahora no me acuerdo. Vale. No me acuerdo. Bien. Entonces, pues el libro, el lógico para traer es este, que es el primero de la serie. Aquí presenta un poco el prólogo Herrera, como lo conoce y como tal, y empiezan en los primeros capítulos, pues enseñando cómo es el Savoy, ¿no? Contándolo como si fuera un sitio real, hablando del humo, de las cabareteras, porque el Savoy es un tugurio, hay que decirlo ya, un sitio lleno de fumadores compulsivos, de gángsters, de personajes de novela negra, que beben whisky, que tocan jazz y que tienen oscuros pasados y turbios affairs. Y de mujeres fatales. Y mujeres fatales. Claro. Entonces, poco a poco, pues va construyendo ese sitio a base de aportaciones. El Café Leibniz de Anderson, del fotógrafo. Sí, pues los años 60, tiene ese punto también como canalla y al mismo tiempo como sacado de la novela negra o del cine negro americano, donde todos los nombres son o directamente americanos o americanos de origen italiano o de origen irlandés, que son los típicos nombres de este tipo de sitios. Entonces ahí está el Alvite, pues con el pianista, con la chica que canta, con la corista que hace sus cosas en el callejón con los clientes, con los mafiosos, con el jefe, y bueno. Hice una mínima lista aquí de estos personajes, con sus nombres. El jefe del Savoy se llama Ernie Locuesto, el pianista se llama Larry Williams, la cantante se llama Lorraine Webster, el reportero se llama Chester Newman, el medio portero, en fin, el matón es Sonny Sweet Sullivan, que es un antiguo boxeador, como se puede uno imaginar. Hay un detective Fuller, hay uno que toca el saxo, se llama Jeff Sapelli, y después una corista boba que se llama Terry Shelton. Todos estos personajes son al final muy entrañables porque se van mezclando, no tienen historias así largas, sino son como pinceladas que van, y a lo largo de todos los artículos pues uno va cogiendo ese cariño y viendo el ambiente del Savoy, el sitio donde se fuma.
La prosa de Alvite es magnífica, tiene un estilo de una literatura brillante, sin resultar pesada ni artificiosa, llena de hallazgos, de lo que Herrera llama en el prólogo cadenas de metáforas, pero también de momentos ingeniosos, y alguno de esos querría leer aquí para que se vea un poco cómo va esto. Uno os lo leí antes cuando estamos esperando, que es una frase entresacada del libro que dice: a menudo lo mejor de un beso es que el carmín no engorda. Tiene ese estilo así como lacónico, irónico y al mismo tiempo lírico de Gómez de la Serna. Sí, de Gómez de la Serna mezclado con Chester Himes o con estos escritores negros ¿no? ¿Qué más? El amor es algo muy resistente. Se necesitan 2 personas para acabar con él. Y bueno, en fin. Está muy bien. Ese tipo de escritura engancha con mucha facilidad y al final pues estás deseando más. Y claro, menos mal que hay otros 4 libros que puntualmente pues me iré leyendo, aunque el de hoy es así un poquito como para abrir boca, ¿no? Tiene además un epílogo de David Listau, que es otro periodista también de la Escuela del Mundo, muy de estilo, muy literario, muy contundente, que a mí también me gusta, y yo creo que hacen un primer volumen de la serie muy interesante. Es una editorial un poco rara, se llama Ézaro, no es así muy conocida, pero bueno, se pueden yo creo que encontrar, porque no son parece libros. gallega, ¿no? La editorial. Pues está en Madrid, ¿no? Esto es de Nortideas Comunicación SL en Madrid. Pero bueno, el libro es del 2004, el primero. Aquí todavía no había muerto, porque como dije antes, muere de cáncer de pulmón. Era un hombre de temple, este Alvite, porque bueno, Herrera dice que a veces desaparecía, no nadie sabía de él, ni en la plantilla, ni sabía dónde, luego volvía y aparecía. Es un fumador compulsivo, y por eso el Savoy es un sitio que está lleno de humo, y dice: yo no me imagino nunca el Savoy sin humo. Quitarle el humo al Savoy es como quitarle la sangre a un Cristo, quedaría convertido en un surfista. Entonces, bueno, para acabar, una muestra del temple con el que él se toma su enfermedad es que él, en el año 13, y él muere en el 15, en noviembre, de hecho, dice: el cáncer parece que llama a mi puerta, y aunque me niego a abrir, temo haber dejado la llave en el felpudo. Y 2 años después, o 1 año y medio en realidad, pues moría. Pero bueno, nos queda el Savoy, un sitio para refugiarse. Sin duda. Genio y figura. Historias del Savoy de José Luis Alvite. Como tuvo la ocurrencia de morirse, no voluntariamente, claro, que parece ser que estas voluntades no suele haberlas demasiado, pero como tuvo la ocurrencia de morirse, en todo caso, a mí me complace particularmente por la simpatía personal que tenía. Yo me alegré mucho cuando vi tu libro, ya sabes que sí. A mí me complace mucho que sirva de testimonial homenaje a la memoria de Jesús Luis Alvite. Me recuerdan tus palabras, me recuerda al comienzo de una milonga de Borges, que decía: Manuel Torres va a morir, esto es moneda corriente, morir es una costumbre que suele tener la gente. En efecto, empezaba la milonga. En efecto. Bueno, pues, en fin, el broche, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, ya estamos con lo nuestro, pero ya os voy diciendo, ya sabéis lo que os voy a decir, que el tiempo nos devora. Sí, yo ya sé que tú tenías previsto un poema, adelante con el poema. Claro, de Zardoya, que fue la menos sin sombrero de las 3, mujer muy culta, profesora de la Universidad de Illinois, que además de traducir... Traductora de Whitman, como habías dicho hace un rato. Whitman, hace la biografía de Miguel Hernández, estudia a Leopoldo de Luis, el poeta y tal. Pero entre sus poemas me encuentro con un poema realmente bueno y bonito dedicado a Rosalía de Castro. Y digo, hombre, pues esto por lo menos hay que leerlo. Esto hay que leerlo, sí. En el homenaje que estamos haciendo a las poetas mujeres, y más habiendo sido el jueves pasado el Día de la Poesía, ¿no? Bueno, pues déjame decir, ahora ya, en fin, no sabía yo esto, el
Ernestina Champursín, en la revista Hora de España, creo que es finales del año 38, esto ya hablo de memoria, sí, pero bueno, si no un poco antes, pero le dedica, no, en el 37, porque es el centenario de Rosalía, le dedica unas páginas de interés. De interés crítico, sí, reproduciendo... Sí, sí. Es que Rosalía Así que estaba ahí presente, como estaba Rubén Darío. También sí. Ahora que lo dices, en un libro que estuve mirando hace poquito que se llama 27 escritores de fora falan de Rosalía, que es una colección de... Aparece Ernestina. Yo creo que aparece Ernestina. Claro, fácilmente por lo que acabo de decir. Es un libro, es una colección de... Es que al decir tú lo de Concha Zardoya, pues claro, me acordé, ¿no? Y en este poema se refiere a las orillas del Sar, claro, y dice: en otra orilla estás en donde sueñas, con el Sar y sus aguas de ceniza, con montes grises y árboles desnudos, con las dolientes brumas de las rías, los tristes charcos negros de la lluvia y el largo, largo viento que gemía. En otra orilla estás, ya sin campanas, pero sueñas aún con esas íntimas aguas de hondas fuentes que lloraban por desvalidas aves fugitivas. Y la verde frescura de los campos en la noche se acerca hasta tu orilla, en la otra ribera te acompañan los sueños que soñaste en la vida, cumplidos ya, colmada primavera de tu alma dulce, pura, sensitiva, y el más largo silencio de los muertos te da su paz y larga compañía. Que Zardoya a Rosalía de Castro, para mencionar. Bueno, Concha Zardoya, que lo venimos diciendo, y yo creo que conviene citarlo, por aquello de la, en fin, vinculación con la ciudad de Ferrol, que Concha Zardoya, lo hablábamos hace un rato, hizo un prólogo interesante, seguramente a través de Julia Uceda, como tú bien decías, para un poemario de un poeta ferrolano al que hace un exquisito poeta ferrolano, sí, buen amigo por otra parte, y que soy incapaz de verlo, y que ya en este programa dije alguna vez, grité que a ver, Julio Pérez de Gamarra, ¿dónde estás? En fin, en todo caso, en La mirada de los corzos, creo que fue en ese poemario que le hizo Concha Zardoya una introducción interesante, ¿no? Interesante. Sí. Es decir, Concha Zardoya, que por otra parte se muere en el 2004, como tú dijiste, y es en el propio 2004 que escribe su último poemario, dedicado a los niños. Puede ser. Ronda del arco iris. Es decir, dedicado, lo digo como una especie de broche, ¿no? Sí, complementario de... Bueno, a ver, como os parezca, para, en fin, para ir... Todavía tenemos tiempo, en fin, todavía... pero por donde quieras ir, por donde tú quieras interpelar, como te parezca intervenir. Bueno, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo de reivindicación feminista, a la que todos los hombres nos sumamos, también tenemos que hacer mención que ahora mismo son portadoras quizá de la mejor poesía que se está haciendo en España, ¿no? Olvido García Valdés, el Premio Nacional de Poesía hace 2 años, que recibió el Premio Esquío de Poesía también hace más años, leonesa, es una poeta extraordinaria. En Galicia, Chus Pato, una poeta de un nivel pero fabuloso, o Olga Novo, que nosotros hemos ido conociendo a través de la poesía salvaje, pero que tienen una voz singular. Una voz singular cuando hablan de la tierra, cuando hablan del vientre, cuando hablan de la sangre, cuando hablan de la carnalidad de la vida. Es una voz que las diferencia, que nos estremece, porque la sensibilidad nuestra, digamos masculina, rodea esos paisajes sin a veces atreverse a meterse del todo. Y lo que sí hacemos nosotros es a lo mejor más abstracción, un pensamiento más abstracto, buscar la belleza de otra manera, pero siendo esa crudeza que tienen ellas al decirlo, y además con la hermosura que lo dicen, me parece genial. Y de verdad que tenemos... Por eso somos complementarios. Claro, y por eso, de verdad, que son unos poetas, que hay ahora poetas realmente que merecen
ser comentadas. Y lo serán, desde luego, cada ¿Y tú vez crees más. que tienen unos rasgos diferenciales de la poesía que hacen los En hombres? cuanto a la temática, sí. En cuanto a la temática, sí, porque las apremia. Pues las apremia la tierra, las apremia el vientre, la maternidad o no maternidad, y eso lo tienen que expresar. Yo en el programa precisamente este que dije de Rosa Villeiro, que hablamos de otra cosa, hablé de la mujer, precisamente cité a la mujer como un ser fecundo. Es decir, es que esto es importante, es lo que tú más o menos quieres Sí, significar. bueno, yo quiero decir que no es que sea, ellas tratan todos los temas, como los poetas, no diferencio yo, pero la temática, hay alguna temática de ellas realmente que nosotros nos gustaría mucho tocar, o tocar en la profundidad que ellas lo hacen, ¿no? A mí es lo que me sobrecoge de ellas y lo que más me gusta, claro. Y son geniales, extraordinarias. Yo lo único que deseo es que se haga buena poesía. Poesía, Claro, esencial, claro. sea mujer u hombre, hombre o mujer. Oh, claro. Es decir, O cualquier otra alternativa. es claro, no, por supuesto. Hay No, mucho, claro. ya sabes. No, sí, ya está bien, ya estabas tú al quite. Sí, sí. Por supuesto. Es decir, que no se sea un excelente poeta por ser mujer o un excelente poeta por ser hombre. Es No. decir, la poesía, en fin, como todo en la vida, ¿no? Naturalmente yo me sumo con entusiasmo al... No, la poesía no tiene género, no vamos claro, no tiene género, claro. pero Eso sí te preguntaba yo por no, los rasgos. eso no lo tiene, yo no quiero decir eso, pero sí quiero resaltar cómo ellas abordan cierta temática, Claro, es que es normal. cierta Además es temática normal. que a claro. nosotros todavía, yo no digo que no lo vayamos a abordar, pero es muy difícil que entremos ahí porque Bueno, es que las experiencias son particulares. Claro. Y los poetas A son- ver, de la maternidad siempre un son hombre no hombres puede con hablar de experiencias, ninguna claro. manera. claro. Del mismo modo. Después en De ninguna manera. la mística quizá confluyamos en la mística, en lo místico. Ahí tienes a Santa Teresa o... Pero es por una razón, porque la mística tiene una impronta de pasividad que la asemeja al tema. No lo sé, o de espiritualidad, yo no sé cómo te podría decir. Pero después en temas carnales realmente es mucho más directa, mucho más profunda. Sí, pero yo creo que tiene que ver con eso. Es decir, la experiencia de maternidad, es decir, yo siempre suelo decir, de ninguna manera admito yo que la madre de mi hija quiera más a mi hija que yo. Es decir, eso de ninguna manera. Bueno, es una forma de decirlo, más o menos. Ahora, la experiencia de maternidad es otra cosa. Es decir, la experiencia de maternidad es otra cosa, por supuesto. Y Concha por supuesto. Méndez, que se atrevió también con el futurismo, resalté aquí 4 versos de él dedicados al automóvil. Cuando Un tema muy de las vanguardias. Sí, de las vanguardias, el automóvil, el coche o el avión, tal, ¿no? Bueno, Dice, y de la automóvil, época, y decía Concha Méndez, automóvil, una cantata de bocina, gusano de luz por la calle sombría, los ojos relucientes bajo la noche fría, reptil de la ciudad que raudo se desliza. Claro. Esas metáforas, ¿no? Claro, es que además el automóvil, por entonces, claro. ahí está Marinetti diciendo Hombre. más bello que la Sí. victoria de Samotracia, Sí, Samotracia, sí, ¿no? sí, sí. Claro, es que... Salvo que hablar del Ferrari, en general no tenía razón. Sí, no. Pero siendo un italiano, Sí, se le perdona la exageración. Claro, no, por supuesto. Y además yo creo que en realidad, no diré lo único, pero yo comprendo que el siglo XX, el automóvil yo creo que es lo que caracteriza de una manera más singular y más cortante la modernidad. Yo creo que sí. Además llevó la velocidad a la gente. Sí, Claro. La gente no se movía deprisa antes. Bueno, Claro. y el estatus social, porque después la gama de automóviles hablaba de tu estatus, entonces venían los aristócratas con esos coches, o Gatsby, Pero yo o me todo refiero eso. todo Bueno, a la de todo, experiencia, mira, y hoy también, de la velocidad. Bueno, Y hoy también hoy está más más democratizado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero sigue habiendo Ferrari. Sí, sigue- pero, sigue a ver, habiendo- pero no está- los vemos. No. sé por qué carreteras van los Maserati Sí. y los Ferrari, no sé, pero Y no en van sus por las propias nuestras. carreteras. Sí, no no. van a Moeche. Sí, no. A Moeche no van los Ferrari. Sí, no, pero bueno, además sin ponernos en Ferrari,
ni en Aston Martin, ¿no? Que sería, ¿verdad? Es decir, que es una aspiración personal mía. Yo de momento solo tengo un Polo de Aston Martin. Mira, un Polo, le llama Polo a la prenda. Polo a la prenda, sí, un Polo. Solo tengo un Polo de Aston Martin. Esto lo traigo, de vez en cuando lo paseo por aquí también, ¿no? ¿Un Polo o un Niki? Bueno, no, yo también es un Polo. Esto es un Polo, sí, esto es un Polo. Sí. De hecho, el Aston Martin es como este, pero en otro color. El Polo era de jugar al polo, no hay historia. Se jugaba al polo con Polo. Ah, sí. Claro, por supuesto. Bueno, ya sabéis que yo tengo un punto aristocrático, hombre, eso ya lo sabéis, ¿no? Hombre. Y además es muy británico. No sé, bueno, ahora ya lo saben los espectadores. El título de varón, no sé exactamente lo cuál tienes es, escondido, pero... el título de varón. Bueno, yo varón con V. Yo varón con V. El otro, creo que me hablaron... Rey de Jauja, ya. Sí, en efecto. Bueno, ¿y tú tienes alguna ínfula de marqués? Sí, yo. A despecho de mis manos de marqués. ¿Ves? Exactamente. Bueno, esto ya tuvo, digamos, el punto de desmadre habitual que suele tener este programa. Bueno, es del prólogo de, yo creo que de Azul, ¿no? O de Cantos de Vida y Esperanza. Eso de a despecho de mis manos de Marqués, de Rubén. Sí, de Rubén Darío, sí. Me gustó. Bueno, vamos a ver, no sé si antes de que nos cierren la cosa, ¿quieres decir algo, Guillermo? Yo tengo por aquí un poema porque claro, ya sabía yo que ibas a traer tú, en fin, bueno, unos cuantos poemas como es natural, ¿no? Yo en todo caso... Tu poema Tres Voces, es el que siempre haces. No, pero eso es una que siempre sí. No, pues vamos a ver. Pues voy a hacer una confesión que no debiera de hacerla a micrófono abierto, pero la voy a hacer, que también tiene su curiosidad. Os iba a proponer eso, no es broma. Sí, precisamente para el cierre con el poema de Alberti. Pero sí, además creo que podría salir muy bien. No, lo que ocurre es que, vamos a ver, no está ensayado y es un problema. Es pena porque en realidad había unas voces onomatopéyicas muy a propósito para que entre los tres, es decir, yo leería todo el poema y las voces onomatopéyicas os las ibais, claro. Bueno, pues será otro día porque hoy es complicado. Yo no, en fin, no sabría cómo hacerlo, ¿no? Pero hay por aquí algún, a ver cómo lo digo, algún pío, algún kikiriki, algún rondal y tal, en fin, estas eran las cosas más o menos que quería hacer. Pero bueno, mira, tomo nota, porque veo que te gustó la experiencia. No, es que es una cosa, lo que es que a veces me cogiste desprevenido, pero... Sí, exactamente. Quería resarcirme de aquel error. Exactamente. Bueno. Pero mira, los errores también dan, dependiendo de qué errores, claro. Pero también van dando un sello de singularidad a todo, ¿no? A todo. Bueno, pues a ver, ahora sí que tenemos que cerrar. No sé si queréis apuntar algo más de estas chicas de la Sin Sombrero, en fin, de todas las poetas, de todo lo que gustéis. No, yo simplemente darlas a conocer y que la gente las tenga en cuenta. Bueno, pues eso es lo que, en fin, creo que este programa ha servido para eso en muy buena medida. Yo muy complacido, todos muy complacidos, naturalmente. Y ya me gustaría pensar que los espectadores también, porque claro, esta es la historia, ¿no? Esta es la historia. Claro, hay que decir que las de Sin Sombrero ya se explicó al principio cómo fue la historia, ¿no? No era otro el motivo. Maruja Mayo ya lo explicó suficientemente bien, ¿no? Bueno, pues, en fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico. Poesía eres tú. Bueno, y hoy se trata de que acaba, la primavera lleva un par de días que abrió, en fin, su voracidad de colores, y en fin, y con sus problemas
complementarios con esas sintomatologías que a veces provoca, ¿no? En forma de ictericias y de historias de verdad. Pero ya la tenemos aquí, así que bienvenida a la primavera. Con tal motivo voy a referir un poema pregón, que lo fue tal, de Rafael Alberti, que él mismo leyó en Radio Nacional de España. Es decir, mirad por dónde, de las ondas a las ondas, ¿no? Con motivo del Día del Libro del 22 de abril de 1985. Entonces esto nos va a servir para honrar, a través del poema de Alberti, honrar al libro y naturalmente anunciar la primavera, celebrar la primavera. Hay que decir que en ese programa al que acudí de Rosa Milleiro, ya lo cité repetidamente, el pasado martes, ese programa ese Salud y Vida, ya cité alguna estrofilla de este poema anunciando que lo leería al completo hoy. Bueno, pues a eso voy. Dice así Rafael Alberti: la primavera ha venido colgando las golondrinas un libro de cada nido. La paloma equivocada hoy ya no se equivocó leyendo a la madrugada. Y el saltarín gorrión saltando a saltitos quiso seguir también la lección. Pero el asno preocupado quiso leer el Quijote comiéndolo de un bocado. Un sabiondo elefante a trompazos con su trompa recitó a Homero y al Dante. El lobo feroz se cita con un librero y le compra un cuento Caperucita. Y aquí está lo más bonito, una pulga, un diccionario le regala a Pulgarcito. La rosa también leyó, pero en llegando la noche cansada ya, se durmió. Todos los peces quisieron también leer y al compás de las escamas leyeron. Y el sol y la noche oscura pasaron toda una noche hasta el alba de lectura. Y hasta la pájara pinta leyó y quiso hacer un libro, pero se manchó de tinta. Más alegre canto así: pío pío pic, verdolari lari río río ric, kikiriki, la dolandera de la londinera, nedirlín, nedirlón, nedirlera, ronda rondalín randal, faro faralay guiri garagay, bull. Pío pío pic, verdolari lari río, río ric, kikiriki, vivir leyendo, leyendo, mientras la paz en el mundo no se nos vaya muriendo. Paz, paz, paz para leer un libro abierto en alba y otro en el anochecer. Hubiera sido muy complicado leerlo a tres esto, ¿eh? No, está muy bien, ¿eh? Pues realmente... A mí me recordaba a Gloria Fuertes en algún momento. Bueno, claro, es que... Sí, es que, claro... Es un juego, como juego. Claro, en efecto. Juego fonológico. En efecto. Yo creo que sería Gloria Fuertes la inspiración, Alberti para Gloria Fuertes, naturalmente. Claro. En fin, decir Alberti es decir Rafael Alberti, es decir alegría, poesía, ingenio y eterna primavera cadenciosa y rítmica. Y también pintura, y también poesía, la poesía de la pintura, y ese mural extenso siempre con que pintaba su poesía, honda y ocurrente. Honor y gloria a Rafael Alberti, a la poesía de Rafael Alberti, que ha de estar con los ángeles, sobre los ángeles. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también ahora, claro, Crisol de Cultura en este sábado 23 de marzo de 2019, en tiempo de primavera y ya con el olor próximo, muy próximo, de la Semana Santa en el ambiente. Y eso en Ferrol, en esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, es mucho decir, muchísimo. El mayor acontecimiento social del año con gran diferencia de cualesquiera otro. Acontecimiento social, digo,
implícito, naturalmente, el carácter esencialmente religioso. En fin, como siempre, Guillermo, un placer, muchas gracias por venir a compartir este rato de conversación. De nada, y recordad también que este mes es nuestra poesía salvaje después de la Semana Santa. El 25, 26, 27, como todos los años, es la 12ª edición que la hacemos. Sí, bueno, a ver, como dicho, recordatorio. Sí, dicho queda, de todos modos, en fin, por lo menos como digamos, declaración de intenciones, lo voy a decir. Espero que entre tú y yo, Emilio, nos acordemos, lo volveremos a repetir cuando ya la fecha esté próxima. Sí. Cuando ya la fecha esté próxima. Entonces, en fin, ya decía que muchas gracias y ya sabes, antes pronto que tarde yo volveré a convocarte, a ver si te dejas, en fin. Encantado de estar aquí como siempre. Claro. Gracias. Bueno, pues repito, muchas gracias, Guillermo. Bueno, nuestro próximo invitado se llama José Mariano Durán Aneiros. Mariano Durán, en síntesis, así más, que creo que prefiere él, ¿verdad? Mariano Durán es ferrolano de Mugardos, por decirlo un poco así, a lo castizo, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela, ejerció docencia durante bastantes años como profesor precisamente de Física y Química. Pero, curiosamente, en feliz síntesis complementaria, pues le pueden los saberes clásicos de corte humanístico, el gusto por la poesía, por la composición poética, es traductor de lenguas clásicas. La niebla oculta al niño fue su primer poemario, me parece que fue su primer poemario ese, publicado hace unos 3 años. Está ahora muy a punto de dar a imprenta sus mejores versos últimos y, en fin, de todo esto, de todo un poco y de lo que cuadre alrededor, ya veremos, hablaremos con él el próximo sábado. Programa con auspicio, por lo tanto, de originalidad bastante y revelador de algunas curiosidades de interés. Será de no perdérselo, ya voy avisando. En fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda y entera por vuestra complicidad acostumbrada, por vuestra fidelidad de cada semana, también por vuestra crítica y por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, bueno, sobre las 9:30, ya sabéis cómo es esto, ¿verdad? Con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Por otra parte, ya sabéis, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, ya sabéis que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, será un placer tener oportunidad de conversar de nuevo otra semana más el próximo sábado. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y muy feliz semana.